hago esta distinción entre lo que uno sabe que es verdadero y cómo lo demuestra. Cómo lo demuestra lo hace de manera racional, digamos. Claro, es decir, las razones deben acompañar a la fe. Exacto. Cuando las razones no acompañan a la fe, tenemos una fe ciega, una fe estrictamente y fundamentalmente dogmática, y ese tipo de fe no nos sirve, digamos, para enfrentarlas a un mundo que nos pide razones que puedan estar estructuradas en términos de argumentos, ¿no? Otra de las cosas que los cristianos no hacen es argumentar, ¿no? Dan opiniones simplemente, o repiten versículos. Bueno, eso no funciona hoy. Incluso para aquellas personas que nos quitan la Biblia, nos dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, tendríamos que ofrecerle otras alternativas racionales para que poder predicarles el Evangelio, digamos, ¿no? De hecho, vos si analizás algunas apologistas del siglo II y III no tenían la Biblia tal como la tenemos nosotros, por lo tanto podían argumentar desde la razón muchas de las ideas que tenían, ¿no? Entonces necesitamos encontrar verdaderos apologistas que demuestren y que acompañen a su fe razones, ¿no? Argumentos. Si no, nos vamos a quedar con un conjunto de cristianos básicamente que no están muy preparados para enfrentar el mundo que viven hoy, y de esa manera va a ser infructuosa toda la tarea evangelística. Y eso también en la familia, digamos, ¿no? Como apologistas también nos sirve también la apologética para nuestros hijos. Nuestros hijos entran el día de mañana en una universidad. Exacto. Y también son interpelados por todas estas cuestiones, digamos, ¿no? Uno también puede servir como apologista, pero también puede servir para ayudar dentro de la familia a las futuras generaciones, digamos, en ese sentido, ¿no? O sea que también es una herramienta también que puede servir a futuro y que puede ser intergeneracional, si lo queremos llamar de una manera. Tal cual, sí, no, de hecho, a ver, si tu hijo te pide, papá, explícame por qué crees en esto, vos tenés que tener ciertas razones para darle, porque lo dice la Biblia, es un argumento tautológico, petición de principio. ¿Por qué es cierto lo que dice la Biblia? ¿Por qué lo dice la Biblia? Bueno, así razonan los chicos de 6, 7 años, ¿no? Cuando uno no tiene argumentos, incluso hasta los adolescentes se ve que empiezan a dudar de muchas cosas, y si uno no sabe qué decirles, pueden llegar a dejar de creer, ¿no? Sí. Justamente la adolescencia, que es una etapa, desde el punto de vista psicológico, donde empieza la rebeldía, digamos, ¿no? Y se empiezan a tratar cuestiones que están por fuera de lo que uno como padre por ahí se está enseñando, digamos, ¿no? Desde el ámbito cristiano, y empiezan a tomar todas cuestiones ajenas, digamos, ¿no? De lo que se le queremos llamar de una forma. Sí. Y son importantes, entonces es como para uno estar preparado, tener información, para por lo menos uno sabe que cada uno después es libre de decidir en sus decisiones, pero por lo menos para dar una respuesta, digamos, incluso hasta nuestros propios hijos, digamos, ¿no? Porque en ese sentido tiene múltiples beneficios la filosofía, digamos, ¿no? No solamente para la sociedad, sino también para, como cristianos, para nuestra familia, digamos, ¿no? Tal vez hoy uno va sembrando eso, no lo ve por el largo plazo, pero está por lo menos implantado, digamos, ¿no? Eso. Tal cual, lo que pasa es que la filosofía te ayuda a pensar y con argumentos, y eso requiere un esfuerzo. Y hoy la gente no está tan, no quiere esforzarse demasiado, digamos, ¿no? Entonces es más fácil creer en forma de lo que le enseñan, pero no investiga, ¿no? En cambio la apologética te lleva a investigar, y el investigar te da capacidades de razonamiento propio. Y bueno, a veces la gente quiere todo más bien masticado, digamos, y que creer en algo que no le lleve ningún esfuerzo, ¿no? Pero el verdadero saber requiere esfuerzo y sacrificio, ¿no? Y esa es la tarea de los apologistas, conocer y investigar. Por más que después en el ámbito de la discusión nadie se convierta por nuestras razones, pero no importa, nosotros somos llamados a sembrar, no a convertir.
como tampoco nadie se convierte cuando siempre se evangeliza. Tampoco. Eso es una cuestión. Exactamente, pero eso no nos quita a nosotros el deber de prepararnos y de Exacto. conocer el mundo que vivimos. A ver, ningún país hace una guerra a otro sin conocer los soldados que tiene, los recursos económicos, los armamentos que tiene. O sea, primero conoce, hace un estudio y se prepara y después va a la guerra. Bueno, los cristianos a veces queremos ir a la guerra, ¿sí?, sin ningún tipo de preparación. Entonces nos encontramos con un idealista, un marxista, un existencialista que nos presentan argumentos y nosotros no sabemos cómo contrarrestarlos. ¿Y cómo vamos a saber cómo contrarrestarlos si hemos decidido demonizar a la filosofía? E incluso algunos líderes predican en el púlpito en contra de la filosofía. Y sí, por supuesto, siempre citando mal los pasajes fuera de contexto, ¿no? Esto ya lo sabemos, pero digo, en vez de tomar la filosofía como una aliada en la tarea filosófica, en la tarea evangelística, como han hecho Justino, Clemente, Origen, Atenágora y demás, bueno, San Agustín, Tomás de Aquino, etc., lo toman como una enemiga. Entonces es muy difícil de esa manera, ¿no? Sí, o incluso por ahí que nunca me encontré con un pensamiento de Nietzsche, un pensamiento de algún filósofo ateo, pero sin darse cuenta, incluso hasta no sé, en la televisión, películas, todo ese pensamiento está, digamos, ¿no? Sí, aparte, eso de Celso le diría el que enfrentó Orígenes en el contra Celso, este intelectual pagano, le diría, claro, porque los cristianos siempre se rodean de gente pobre, siempre le predican al carnicero, al verdulero. Si no te encontraste con nadie que te hable de Nietzsche, bueno, anda a predicar a la vuelta de la Facultad de Filosofía, o a la vuelta de la Facultad de Psicología, o a la vuelta de la Facultad de Sociología, y predicarle a esos alumnos. ¿Sí? Digo, usando la crítica que le hace Celso a los cristianos del siglo II, ¿no? Son personas de bajo nivel económico, de bajo nivel intelectual. Obviamente que no nos encontramos con esas ideas porque no salimos de la esfera que... Claro. Cuando nos vamos a predicar a otro lado donde nos ponen más resistencia, ahí vamos a encontrar todas esas ideas, ¿no? Igual las encontramos en la televisión, en internet. Hoy está todo el conocimiento globalizado. Que no las queramos ver y que hagamos oídos sordos es otra historia, ¿no? Pero siempre tenemos que estar preparados para enfrentarnos con esas ideas. Pero insisto, si nosotros estamos diciendo que la razón es prostituta, como decía Lutero, que las filosofías son meras bobadas, es muy difícil de esa manera, ¿no? Además que lo que decía Lutero es totalmente erróneo. Creo que entre tantas cosas erróneas, ¿no?, que dijo Lutero y que repitieron los otros reformadores, que no, hace cuesta abajo la tarea, ¿no? Ya salimos medio como sin herramientas, ¿no? Es como ir a pelear sin municiones, más o menos, ¿no? Pero es muy difícil cambiar todo esto, ¿no? Yo pienso que esto son enseñanzas que vienen de hace muchos años, por lo menos en el ámbito evangélico, no tanto así en el ámbito católico, por eso ellos nos llevan bastante de distancia en este sentido, y sobre todo porque los evangélicos hemos renunciado a la tradición, ¿no? Hemos de decir, bueno, la tradición ya sabemos que no es inspirada por Dios, pero eso no significa que no haya que leer a Justino, a Clemente, a Origen, a Tertuliano, a Tarciano, a Atenágoras, forman parte de la tradición más rica del cristianismo, ¿no? En fin, da para mucho, ¿no? Justo vamos a relacionar con la otra pregunta, digamos, ¿no? Que a lo largo de la historia se han planteado binomios como fe, razón, filosofía, cristianismo, y las conclusiones han variado. ¿Podríamos hablar sobre estas perspectivas, estos proponentes? Y otra pregunta sería, ¿cuál te parece que explica mejor? Bueno, tenemos ahí, podríamos hacer un debate. Bueno, a ver, ya del siglo II con Justino, que es uno de los primeros apologistas cristianos que presenta una apología del emperador Adriano, juntamente con Cuadrato y Arístides, estamos en mediados del siglo II, ya ahí Justino presenta una posición filosófica en cuanto a la relación entre fe y razón, ¿no? Justino está a favor de la razón, ¿no? Él no dice que todo lo que los griegos dijeron es verdad, dice todo lo que los griegos dijeron con verdad nos pertenece a nosotros los cristianos, ¿no? Él propone una especie de síntesis entre lo que es la cultura pagana y lo que es la enseñanza del cristianismo. Por lo tanto, ya ahí tenemos una primera perspectiva, aquel que está a favor de la razón, ¿no?
Hoy nosotros diríamos, no todo lo que los científicos dicen es verdad, sino lo que lo dicen con verdad nos pertenece a nosotros los cristianos. ¿Sí? Hoy digo de los científicos porque es el paradigma dominante hoy, ¿no? En la época de aquí de Justino lo era la filosofía. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a lograr una síntesis entre lo que dice la ciencia hoy y lo que nosotros pensamos como cristianos. ¿De qué nos sirve rechazar todo lo que dicen? De nada. Ahí me viene a la memoria la frase de San Ambrosio, ¿no? La verdad, dígala quien la diga, procede de Dios, ¿no? Si es verdad lo que dicen, entonces, si es verdad, procede de Dios, por lo tanto, ¿cómo vamos a rechazar lo que procede de Dios? Por lo tanto, yo creo que hay una primera postura ahí, que es la de Justino, que creo que es una postura inteligente para mí, ¿no? Si bien después Eusebio de Cesarea, ya en el siglo IV, nos dice que Justino escribió una obra que se llama Contra los griegos, esa obra no nos llegó, porque por ahí hubiese cambiado la visión que uno tiene de Justino, ¿no? Como aquel que sintetiza la filosofía griega, que utiliza lo mejor para llevar agua para el cristianismo, ¿no? Pero no la tenemos. Tenemos las dos apologías que escribe el emperador Adriano y el diálogo con Trifón. Y ahí hay una posición muy positiva que tiene Justino sobre la filosofía y la relación entre la razón y la fe, ¿no? Siempre es de complementariedad. ¿Sí? Después tenemos Tertuliano, que fue otro apologista, ya tiene una posición distinta que la de Justino, ¿no? Tertuliano era más, se dedicaba más a la abogacía, al derecho. Si bien escribió obras muy interesantes como el Apologético, como la Prescripción en Hereticorum, la prescripción contra todas las herejías, él, sobre todo en la prescripción contra todas las herejías, él va a asumir una posición totalmente negativa de la filosofía. ¿Por qué? Porque él va a decir que las herejías se van formando a partir de la enseñanza de los filósofos. Ahí tenemos Una concepción negativa, ¿no? De alguna forma los filósofos influyeron en los herejes. Y cada herejía tiene a un filósofo detrás, digamos, ¿no? Y él va a popularizar esa famosa frase de qué tiene que ver Atenas con Jerusalén, qué tiene que ver la academia con la iglesia, ¿no? O sea, Atenas como la capital de la filosofía y Jerusalén como la capital de la fe. ¿Qué tienen que ver una cosa con la otra? O la academia, refiriéndose a la academia de Platón, con la iglesia, ¿no? Ese hiato insalvable entre fe y razón lo presenta por primera vez en la historia del cristianismo Tertuliano, y creo que es la perspectiva filosófica que después va a asumir la Reforma, ¿no? Desde Lutero para arriba. Esta idea de que la filosofía no tiene nada que ver con la fe. ¿Sí? Esa por un lado. Y por otro lado, la filosofía es inspiradora de la herejía, un segundo elemento. Y un tercer elemento es que la filosofía te aparta de la fe, ¿no? Bueno, estas tres cosas que pueden surgir de la filosofía, de la perfección filosófica, paradójicamente filosófica, ¿no? Porque el Tertuliano dice que la filosofía no tiene nada que ver con la fe, pero él está haciendo filosofía al construir esa perspectiva. Me parece que es una concepción de confrontamiento y no de síntesis. Y es la que asumen muchos cristianos hoy, ¿no? Que dicen que la filosofía no es útil, que el cristianismo no tiene nada que ver con la filosofía, o lo que dicen generalmente, que la filosofía te aparta de la fe. Bueno, eso es muy fácil saber que es incierto, que es falso. Dijimos recién que la mayoría de la gente que se va de la fe se va por otro tipo de problemas. A veces son problemas personales, o a veces por disputas con otros pastores u otros líderes, pero pocos se van porque hayan leído un libro de filosofía, ¿no? Que de hecho es contradictorio, porque ¿cómo se van a ir por la filosofía si no leen el libro de filosofía? O sea que por eso la filosofía es muy difícil que te aparte de la fe, ¿no? Bueno, otra perspectiva es la que asumen después Clemente y Orígenes de Alejandría, ya en Alejandría, en donde justamente la filosofía, como dice Clemente, es propedéutica, ¿no? Es perífrasis, o sea, nos prepara y nos aproxima a la fe. Nos aproxima a un camino mucho más superior, excelente, que es el conocimiento de Dios. Pero la filosofía nos prepara para ese camino, ¿no? Así como el apóstol Pablo decía que la ley era como un ayo, ¿no? Un pedagogo para llevar un camino más excelente,
Clemente va a decir que la filosofía nos prepara para llevarnos a un camino más excelente. Y va a decir algo que es muy interesante, ¿no? Dice que Dios le dio a los griegos como su testamento la filosofía, así como le dio a los judíos el Antiguo Testamento como su propio testamento, ¿no? Y va a poner en relación, ¿no?, lo que es el Antiguo Testamento para los judíos de lo que es la filosofía para los griegos, ¿no? Y también Clemente va a decir que la filosofía es como el postre, ¿no?, lo que uno come después, ¿no? En ese sentido tiene una concepción totalmente positiva también de la filosofía. Bueno, Orígenes es lo mismo, ¿no? Clemente en las Estrómatas, Orígenes también en el Contracelso, ¿sí? Por lo tanto, bueno, son concepciones más positivas, ¿no? Después Taciano el Sirio, cuando escribe el discurso contra los griegos, él asume también una posición negativa. Taciano fue discípulo de Justino, uno de los primeros filósofos cristianos. Exactamente. Y él dice que, bueno, ¿qué habéis descubierto vosotros, los griegos? Y dice que todo lo que os sabré de los griegos no ha sido más que una especie de sistematización de lo que otros pueblos han sabido antes que ellos, ¿no? Entonces, él va no en contra de la filosofía, más en contra del helenismo, ¿no? En contra de la cultura griega en sí. Bueno, otro de los grandes autores cristianos que han hablado a favor, obviamente, de la filosofía ha sido San Agustín, ¿no? Ya con sus grandes obras, Ciudad de Dios, bueno, todas las obras que escribió San Agustín. San Agustín se propone, es uno de los que enfatizan en los grandes aportes que ofrece la filosofía, sobre todo la filosofía platónica para él, en cuanto a la capacidad que nos da estos conocimientos de entender mejor e incluso más profundamente la verdad de fe, ¿no? Y pienso él con conocimiento de causa, digamos, ¿no? Después de haber salido, porque él salió del neoplatonismo. Exactamente. Pasó por distintos estadios filosóficos. Claro, y podría tranquilamente decir que todas esas cuestiones eran negativas, digamos. Exactamente. ¿No? En el aspecto filosófico, sin embargo, no, él entendió todo lo contrario. No, y el propio Justino había sido platónico antes de convertirse, y que Eusebio de Cesarea después en el siglo IV, cuando habla de Justino, dice que predicaba en el Evangelio en el atuendo del filósofo, ¿no? Con la ropa del filósofo, ¿no? O sea, habla positivamente. Bueno, y así hasta nuestros días, ¿no? Tomás de Aquino en el siglo XII, cuando habla de la relación entre la fe y la razón, ¿no? De una manera positiva, ¿no? De manera que ha habido apologistas que han hablado en contra de la relación entre fe y razón y otros que han hablado a favor, ¿no? Creo que es una discusión que se plantea hoy también, ¿no? Hay cristianos que están a favor de este tipo de relaciones y otros que están en contra, ¿no? Yo me encuentro a favor de este tipo de relaciones, ¿no? Pero entendiendo lo que dijo Justino, todo lo que los griegos dijeron con verdad, o sea, todo lo que hoy la ciencia dice con verdad nos pertenece a los cristianos. Es una relación que le da prioridad siempre a las verdades de fe, ¿no? Eso lo pusieron en claro todos los apologistas que estuvieron a favor de la relación entre fe y razón. Primero la fe, y aquellas cosas que tienen que ver con la razón y acompañan a la fe, entonces con esas cosas nos quedamos, ¿no? Exacto. No el salto de fe tampoco de Kierkegaard, ¿no? Sino que la razón, o hay más en un sentido de, como San Agustín, es suprarracional, digamos, ¿así lo entenderías vos a esta cuestión? No, yo creo que hay, a ver, cuando Tertuliano dice creo porque es absurdo, ahí ya nos fuimos a otra cuestión. Claro, estamos del siglo II. Él lo que está diciendo es que hay cosas que no las puedo racionalizar. Un Dios en tres, ¿no? En tres personas. Hay cierta que Dios se haga hombre a través de la persona de Jesucristo, que se humanice. Parecen misterios poco racionales, digamos, ¿no? La locura para los griegos. Pero por eso decía creo porque es absurdo. Pero en el creo porque es absurdo lo que está omitiendo es la capacidad de pensar, digamos, ¿no? Bueno, ya que no lo puedo racionalizar, no lo puedo entender, entonces creo, ¿no? Y me parece que ahí está el problema. Uno podría tratar de encontrar razones, ¿sí? Quizás esas razones no estén
del todo, no sean del todo satisfactorias, digamos, ¿no? Sí. Pero otra cosa es decir, bueno, creo porque sí, digamos, ¿no? Que después de todo es lo que para mí piensa, dice Tertuliano, ¿no? Y lo que de alguna manera sostienen muchos cristianos hoy, ¿no? Bueno, no hay que discutir, hay que creer, ¿no? Si la Biblia lo dice, ya está. Sí, pero el problema es que estos cristianos que afirman esas cosas se deben dar cuenta que existen un montón de denominaciones que dicen lo mismo, ¿no? Que ellos creen lo que dice la Biblia. O sea que ni siquiera el hecho de decir, bueno, creo lo que dice la Biblia sin pensar demasiado, nos lleva a nosotros a no tener contradicciones entre nosotros, digamos, ¿no? Porque distintas posturas surgen de él creo en lo que dice la Biblia, ¿no? Ni hablemos de los pseudo evangelistas que también dicen que creen en lo que dice la Biblia y dicen cualquier cosa, ¿no? Y ahí sí, nutridos por la falta de conocimiento y de interés por el conocimiento de lo que realmente dice el texto bíblico en el contexto que lo dice, ¿sí? Esto de qué dice, qué quiere decir, qué quiere decirme, es algo que ellos no ponen en práctica, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, después te iba a preguntar también, ¿cuál te parece que es la posición que se tiene en la actualidad acerca de la filosofía dentro del ámbito cristiano? Bueno, no. Justamente estamos hablando de esto. de Yo creo que es totalmente negativa, ¿no? Sobre todo el ámbito evangélico, me parece que es totalmente negativa y que no le hace nada bien. Yo creo que ha hecho de los cristianos tipos pigmeos intelectuales, ¿no? Con una capacidad de pensar y de razonar y de enfrentar muy limitada. Creo que le ha hecho mucho daño y le sigue haciendo daño porque se siguen escuchando las mismas cosas desde los mismos púlpitos, como que no hay que pensar demasiado. Bueno, está el pastor que se anima a decir que preparó un mensaje y Dios le mostró otra cosa en el púlpito, como que supuestamente el Espíritu lo tomó y le mostró otra cosa, ¿no? El énfasis desmedido en las experiencias personales con el Espíritu, que reemplazan a las argumentaciones, ¿no? Lo importante no es pensar demasiado, sino tener experiencias con Dios. Yo ya estoy harto de escuchar eso, ¿sí? Sin negar que existen estas cuestiones Sí, realmente. experiencias que Dios que uno puede tener, pero dogmatizarlas no. O sea, Dios trabaja con cada uno de una manera distinta. Si vos tenés esas experiencias, no quieras que los demás tengan la misma que vos, ¿sí? Pero harto de enfatizar en estas experiencias con Dios, ¿no? Y no enfatizar en las argumentaciones que necesitamos tener para enfrentar todos los días aquello que nos demanda, como dice Pedro, ¿qué cosa? Razón de la esperanza que hay en nosotros. Razones, logoi, dice. Ahora, si nosotros no nos preparamos y escuchamos encima decir que la filosofía te aparta de la fe y que la filosofía te puede llegar a enseñar cosas que, bueno, me parece que así no funciona, digamos, ¿no? Por eso no hay apologistas hoy. Pienso en sectas, se me viene a la mente, como esa metodología también en muchos casos es utilizada, digamos, ¿no? En el sentido de un autoritarismo. Exactamente. Que no pensé demasiado. No deja a la persona que piense o que se nutra por sí sola, digamos, ¿no? En el sentido de Pablo, si lo queremos decir, tendría que ya estar tomando la vianda y estar todavía como niños tomando la leche, digamos. Claro, exactamente. Hablándolo en el ámbito de la vida cristiana, que también implica el conocimiento, digamos, sí, ¿no? Crecer, independizarse, tener autonomía también para la vida cristiana, no ser alguien que está ligado solamente a lo que le dice un pastor, que uno no está diciendo que no tiene autoridad sobre una congregación, cierta autoridad, digamos, ¿no? Sino el autoritarismo, o esa cuestión de que se tiene que hacer todo tal cual, porque lo dice, porque esto es una metodología, en mi opinión, sectaria, sí. ¿no? Uno no niega que hay que sujetarse ni que hay que tener una autoridad, ¿no? Yo no quiero aclarar eso rápidamente, ¿no? Sino contra esto de que soy una copia, soy un robot de lo que está haciendo mi autoridad sobre mí, digamos, ¿no? No sé si... Sí, o lo tengo que hacer porque lo dijo él, o tengo que pensar como él.
o tengo que consultarle a mi pastor de qué color me pongo las medias hoy. Claro, sí. No, bueno, esas son... Que van a consultas de todo tipo, digamos, Sí, ¿no? sí, son conductas Cuando sectarias. son cosas que uno por ahí las puede consultar con Dios o las puede consultar en las escrituras o puede generar ir generando esa autonomía y no esa dependencia, digamos. Son esas iglesias pastrocéntricas, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, esas líderes generan iglesias pastrocéntricas, porque al imponer que lo importante es lo que la Biblia en sí dice y renunciar a todo tipo de conocimiento, generas teniendo una dependencia sobre esos líderes, ¿no? De esos líderes. Pero bueno, eso es negativo. También ligado a la prosperidad, en el sentido de que si vos seguís todo lo que yo te digo, vas a ser prosperado. Claro. Se quita un poco también al mensaje que sea cristocéntrico también, digamos, ¿no? Se vuelve como decir vos. Sí. A ver, son iglesias donde la gente vos ves que no piensa por sí mismo, ¿no? Y que estos líderes están contentos con que no piensen por sí mismos, ¿no? En mi libro, cuando la iglesia se transforma en un circo, que fue el último libro que escribí, ahí expongo muchas de estas ideas, ¿no? Me parece que está bien si a vos te dicen que la filosofía es mala y que solo tenés que creer y no pensar, bueno, después se cae maduro todo lo que pasa después, ¿no? La relación de dependencia que hay entre los cristianos y el líder, ¿no? Pero no es una dependencia sana, es una dependencia enfermiza, ¿no? Es una dependencia que se basa en el no conocimiento. Y eso es triste, pero se ve. Se ve cada día más, lamentablemente, ¿no? Bueno, y ahora también una cuestión que ya habíamos tocado, que la influencia de los pensadores posmodernos en la actualidad. ¿Está en la periferia del cristianismo, o sea, está por fuera del ámbito cristiano, o te parece que ya ha ingresado dentro de las congregaciones? Y si es así, ¿qué filosofía o qué aspectos de la filosofía posmoderna podés... Bueno, yo creo que casi todas las ideas posmodernas han ingresado en las iglesias evangélicas, sobre todo. ¿Por qué? Porque esta idea, a ver, podríamos hablar de un montón de filósofos posmodernos, pero si arrancamos quizás con las ideas de Nietzsche, ¿no? La idea de que todo conocimiento es relativo, ¿no? O la idea de Lyotard cuando habla de la muerte de la metanarrativa, ¿no? Me parece que muchas de las ideas de los posmodernos han influido poderosamente en algunas incluso prácticas que se hacen en las iglesias. Eso lo pusimos hace poco en un café que dimos sobre la influencia de los valores de la posmodernidad en la iglesia, ¿no? Que va generando de distintos tipos de espiritualidades, ¿no? La espiritualidad anárquica, ¿no? Que yo voy a la iglesia, yo no necesito ir a la iglesia en mi casa solo. Bueno, muchas de este tipo de cosas. Creo que el cristiano no se puede sustraer al espíritu de la época. Es como que pensar que los cristianos de la Edad Media se podían sustraer al espíritu de la Edad Media, digamos, ¿no? O los cristianos de la Edad Antigua, ¿no? Yo creo que cuando uno habla del espíritu posmoderno, justamente la palabra espíritu está usada a propósito, porque tiene que ver con el sentido que se le da a las cosas dentro de una determinada época, ¿no? Y los cristianos nacemos dentro de esa época, por lo tanto nacemos dentro de esos sentidos. Ahora, cuando esos sentidos empiezan a meterse en la iglesia y cuando la palabra de Dios empieza a ser reemplazada por estas nuevas filosofías, por este nuevo espíritu, es cuando estamos en problemas. Pero el tema ¿cuál es? Que si nosotros rechazamos la filosofía, ¿cómo podemos combatir aquellas cosas que se meten dentro de nuestras iglesias? Si de hecho ni siquiera las conocemos, las ignoramos, ¿no? Entonces, creo que todos los valores y todas las ideas rectoras en un momento dado de la historia se insertan dentro de las congregaciones, porque los que forman parte de las congregaciones forman parte de ese espíritu de época. El problema es cuando el líder no sabe discernir entre cuáles son las ideas rectoras que existen en ese momento histórico y qué cosas enseña la Biblia para rechazar esas ideas rectoras, ¿no? De manera que sí, siempre hay una relación entre el espíritu de la época y las ideas y las enseñanzas de las iglesias, ¿no? Habría que separar lo que es propiamente el dogma
que es la palabra que permanece inmutable a lo largo de los siglos, y las ideas que aportan se aportan en estos momentos históricos, ¿no? Ahora hablamos de la posmodernidad, pero podríamos hablar de la Edad Media, de la Edad Antigua, etc., ¿no?